Una serie sobre la historia del rock en las islas. El rescate de los libros antiguos. El peligro de la desinformación y los prejuicios. Fragmento y totalidad. Cómo abordar paisaje y territorio. Los límites del humor a escena. Con 4 libros publicados, además de formar parte de la escena musical como productor, compositor y realizador de videoclips, Alejandro Ramos es uno de los mayores conocedores del rock en las islas. Su proyecto Culmen es una serie de 10 capítulos para televisión. Siglo XX, ruido en Canarias. Creo que tenemos un patrimonio musical bastante importante, ¿no? Desde los 60 que empezamos con los Canarios, pasando por los 70, Taburiente, Eructo del Bisonte, Teclados Fritos, Los Coquillos, Krull, Charizard, La Nada. Hay un montón de historias por contar y me gustaba la idea de dar visibilidad a ese patito feo de la cultura canaria que es el rock and roll, ¿no? La serie arranca a finales de los años 50, cuando empieza a sonar el rock en las islas. Empiezan a llegar extranjeros con discos, empiezan a salir en el cine las películas de Elvis Presley, ya la gente empieza a tomar una referencia de ese tipo de actitud en una época donde la dictadura casi que lo prohíbe, pero ese tipo de iniciativas son las que motivan a la gente joven a querer parecer un rockero realmente, ¿no? Y otra cosa muy importante es que en el 63 a Canarias viene Cliff Richard y The Shadows, que Cliff Richard y The Shadows en el 63 son como lo máximo junto a los Beatles. Vienen a rodar una película que se llama Wonderful Life. Y en el hotel donde se hospedan Cliff Richard y The Shadows tocan Los Ídolos, que es el grupo pre-canario. Imagínate para un músico que está empezando ver a sus ídolos delante, poder hablar con ellos y tocar con ellos juntos lo que supuso para Teddy Bautista y para la banda Los Canarios, que en principio se llamaban Los Ídolos. Narrada en orden cronológico, además de los hitos de las bandas canarias, la serie también resalta la importancia del contexto social e histórico en el que se desenvuelven. Esa historia la arropo con recortes de prensa, videoclips, imágenes que me han seguido los grupos. Cuando hablo de la salida del primer disco de Arístides Moreno o la salida del primer disco de Los Canarios o de Krull o de Charizard, siempre hay prensa que se refiere a ese disco para ver también cómo hablaba la prensa en su época. Un periodo, 40 años, que son los últimos del siglo XX, que son muy interesantes, ¿no? Y además cada grupo ha aportado su granito de arena, porque por ejemplo los canarios eran el espejo de los siguientes grupos canarios que querían salir adelante. Hay fuego en el alma, si el bosque se quema. Taburiente se convierte en el gran referente del nuevo folclore, ¿no? Perseguido por la policía en sus conciertos, porque en aquella época había que hablar de España, y Taburiente hablaba de Canarias y de los canarios y de la canariedad. Eso era algo prohibido. El nuevo folclore sigue para adelante con Taller Canario, sigue para adelante con Los Timplistas y llega a otro momentazo en el 98 cuando sale el nuevo disco de Artenara, el primer disco de Artenara, que eso es una especie de boom que desgraciadamente no se volverá a repetir, porque fue un momento especial en donde hacía falta un sonido especial y Artenara lo consiguió, ¿no? Tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestras nuevas generaciones que aquí ha habido mucha movida, ¿no? Que se haya mantenido un secreto, no sé por qué, pero yo estoy aquí un poco para visibilizar eso y que lo vea cuanto más gente mejor, pero sobre todo la televisión canaria y los colegios, los conservatorios, ¿sabes? O sea, tú sabes, mi hermano. Si buscan emociones y algo de aventuras, si crees que tu aburrimiento no tiene remedio, pásate unas buenas vacaciones en el Salto del Negro.
margaritas. Wanna get out of this fucking cantina. Parte del patrimonio bibliográfico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife conforma la muestra Las cicatrices del tiempo, organizada por la Biblioteca Municipal de Santa Cruz. La biblioteca tiene la suerte de custodiar y conservar un patrimonio bibliográfico histórico muy importante, propiedad del Ayuntamiento de Santa Cruz, con una serie de joyas bibliográficas de las que destacan 3 de las que están expuestas. El Pojincunable, impreso en 1505, los sermones de San Agustín, el Cairasco de Figueroa, que es una geografía, unas biografías de santos, y uno de los libros de la familia Benítez, que es un manuscrito de Juan Núñez de la Peña, con árboles genealógicos y con escudos de la familia Benítez de Lugo. Como indica su título, el objeto de la exposición es mostrar las cicatrices que el tiempo o las circunstancias han dejado en los libros. Se refiere a las diferentes vicisitudes y devenires históricos que han tenido los libros que custodiamos en la Biblioteca Municipal desde el año 1888. Daños ocasionados por termitas, pececillos de plata, por temas de humedad, cambios bruscos de temperatura, que ocasionan diferentes daños en los ejemplares de carácter bibliográfico y documental. Desde la Biblioteca Municipal llevamos a cabo una conservación preventiva de los fondos que custodiamos en ella. Esta conservación preventiva, ¿en qué consiste? Principalmente en la limpieza de los ejemplares, con material específico de conservación, con un control exhaustivo de la temperatura y humedad relativa. La temperatura debe oscilar entre los 18 y 21 grados centígrados y una humedad relativa de entre 45 y 55 grados. La mayor parte de los libros pues están separados por la manipulación humana, el cuerpo del libro de las tapas. Suelen estar sueltos y descosidos. Entonces uno de los trabajos que primero hace un restaurador es descoser y coser nuevamente. Desde que detectamos que una obra tiene algún tipo de deterioro, pues la separamos, la incluimos en el plan de restauración del año correspondiente y entonces nos ponemos en contacto con la técnica que lleva las obras previa tramitación de un seguro a su laboratorio y lleva a cabo la restitución de las partes que faltan, cose, pega con una serie de adhesivos especiales y restituye los huecos con papel japonés de tal forma que el resultado final es que no se notan la intervención sobre la obra. Cuando inicié el proceso de Ángel 69, yo había empezado a tener un registro audiovisual de mis amigos. Entendí que Ángel 69 no era solo una película de ficción. Y aunque sientas que todo pesa, las cosas encuentran forma, su tiempo y manera. Este es el contrato que firmaste con nosotros cuando empezaste. Después de salir del trabajo, fuimos a un bar. ¿El Wellington? Pero ¿cómo puede ser si yo me enteré ayer por la tarde? ¿Y no hay nada que quieras contarme? ¿Te gustan los niños? ¡No!
El multipremiado texto del Principio de Arquímedes, de Josep María Miró, aguardaba su momento en los archivos de Delirium Teatro desde hace años y por fin se ha convertido en la última producción escénica de la compañía tinerfeña. ¿Cómo es que la sigue? Me empezó a seguir ella. ¿A mí no me sigue? Porque eres el aburrida. El texto, el Principio de Arquímedes, plantea un gran conflicto y para resolver un gran conflicto se necesita unos grandes actores y un gran trabajo, que es lo que a nosotros más nos gusta, que es el trabajo de interpretación. Y luego la obra plantea una estructura dramática curiosa, va hacia detrás y hacia adelante y va dando datos poco a poco, con lo cual el espectador es el que se tiene que situar en el rol, digamos, del juez. Es el que tiene que decidir si lo que está ocurriendo en escena, si los responsables son culpables o son inocentes. 16 años. Ahora tendría 23. Efectivamente es un texto potente y de hecho por eso yo creo que también se ha llevado sus premios. Siempre que se toque un tema actual, controvertido, que se presta al debate, creo que es interesante y a la gente le interesa. Desde hace días le he trincado más de una vez, poniéndose de pie, levantándose la camisa e incluso desabrochándose los pantalones. Debe de hacerlo delante de la webcam. Trata sobre los miedos de las sociedades contemporáneas, ahora que nos invaden las nuevas tecnologías, cómo nos enfrentamos a esas noticias que nos llegan inmediatas y que no tenemos una base sólida de datos para confiar en ellas, pero sí que nos dejamos arrastrar por ellas. ¿Cómo se llama el entrenador de mi hijo? ¿No lo sabes? No. ¿Es gay? No te has metido en el agua, está seco. Y precisamente de eso habla la obra, ¿no? Los prejuicios. Víctor, estoy asustado, ¿cómo quieres que esté? A través de una denuncia de una de las niñas que le dice a uno de los padres que vio al monitor darle un beso en la boca a uno de los niños. Es una apreciación que ha tenido la niña. A raíz de ahí se levantan una serie de prejuicios, sospechas no demostradas, que lo que invitan o lo que sucede es precisamente la desconfianza entre todos. Para evitar los problemas, ya no nos atreveremos ni a estar a solas con un niño. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo para que ocurra esto? Por ahí plantea el autor este gran problema hoy en día, donde ya un monitor no se puede quedar a solas con un niño, sino que tiene que estar alguien allí presente, ¿no? ¿De qué es este olor? No noto nada, voy a dejar esto en su sitio. Déjalo, ya lo hará Héctor. Espero que esto siga. Un momento. Tengo que hablar contigo. Héctor, ¿te las puedes llevar? Es una cuestión que está a debate en la sociedad actual en cuanto a todo eso, lo que significa, ¿no? El gran prejuicio, la gran desconfianza de saber si somos responsables o no de comportarnos como tiene que hacer un ser humano, ¿no? It pleases me you struck up a friendship together. What is it? Something? Nothing? Esta obra tiene que ver con la memoria, o sea, todas las imágenes que vemos son imágenes inventadas, pero que tienen que ver con la realidad. Lo que estoy tramando un poco es un acercamiento a una visión insular, una visión que tiene que ver con la geografía, que tiene que ver con los elementos que atraviesan el paisaje, ¿no? O sea, la historia,
la ideología, la política, la economía, y que parten de esa idea que es la construcción de un mundo. Mundo y Suelo 1 es la primera de las 2 entregas que la Galería Artísar de La Laguna ha propuesto al artista tinerfeño. La conforman obras dedicadas al paisaje y al territorio y que comenzó a elaborar hace más de 2 décadas. Se parte de elementos muy pequeños, que son fragmentos y que llevan a constituir la totalidad. Pero también se trata de ir de la totalidad al fragmento. Entonces tiene que ver un poco cómo se construye el mundo como si fuera la metáfora de una imagen. Un poco la idea es esa, la de cómo se hace un mundo, cómo se construye una idea o cómo se construye una estructura a partir de elementos mínimos. En general esta obra es nocturna, es crepuscular, es noche, entonces la noche está ocupada por el cielo. Mientras el resto de las imágenes son imágenes figurativas, son imágenes que podemos reconocer. Está el paisaje nocturno, el paisaje del cielo estrellado, que es una abstracción en el que todo se organiza a partir de un caos que nosotros no podemos controlar y que también a nivel visual me interesa el juego ese, ¿no? De cómo esa abstracción entra en contraste con la figuración de un paisaje concreto, de un árbol, de una casa, de la idea típica que tenemos de un paisaje, ¿no? Que es la representación de la naturaleza. Las obras que se presentan aquí, en este trabajo que hice, y bueno, y en realidad en el trabajo que hago, nunca aparece el sujeto, son representaciones de paisajes o de lugares. El sujeto es el espectador, en este caso, ¿no? Pero ahí yo hago una especie de una concesión, y entonces en ese paisaje introduzco es la fecha de mi nacimiento. Parece como un cartel, son estrellas que se juntan para formar una cifra, una fecha, y bueno, es una ironía y digamos una manera de introducir al sujeto, introducirme a mí, pero sin estar en el cuadro realmente. ¡Maestro! Le presento a Atzo de Melk, mi pupilo Atzo. La compañía Bubucaca lleva a escena la novela El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Un joven franciscano. ¡Me la coge con la mano! Una historia ambientada en el siglo XIV, desde donde conectan con la actualidad llevándola a su terreno, la comedia. ¿Está arrojando a los jóvenes hermosos por las ventanas? Llevábamos unos años pensando en tratar el tema de los límites del humor, y la verdad que bueno, de la obra tiene el título y poco más, ¿no? Pero porque es una versión bastante libre de Bubucaca. Se respeta un poco la trama, es cierto, pues nos venía bien para tratar el tema de los límites del humor, pero ya te digo, pues tiene todas las vías y las manías propias de la compañía que siempre repite, ¿no? ¿Conocíais al hermano Adelmo? Claro, era un joven lozano y vigoroso, ¿no? Como este que tenéis aquí. Sobre todo nos transmite todas las dudas en torno a la pregunta que misma se hace en el libro, en la obra, ¿no? Que es si Cristo reía, ¿no? Como dice el propio protagonismo, Guillermo de Baskerville dice, las escrituras tampoco dicen lo contrario, ¿no? Aunque había en ese joven algo diabólico, algo femenino, bueno, como en este que tenéis aquí, mira la cara. ¿A qué se dedicaba?
tanto la obra como el tema a tratar son muy complejos, es decir, la obra tiene muchísimas subtramas, por decirlo de alguna manera, que también nos venían bien para hablar de otras cosas, y encima después el tema central nuestro, que es el de los límites del humor, es un tema muy, muy complejo, es decir, es un tema sobre el que no hay consenso social. De hecho, creo que las instituciones en este país no están preparadas todavía para tratar estos temas. Muchas veces creo que vemos a jueces realizando juicios artísticos, lo cual no tienen, no sé si tiene pies ni cabeza, pero es muy desacertado. Tanto el Parlamento, que es el que ha hecho el Código Penal, como los jueces, que son los que aplican esas normas, me da la sensación que tienen el tema en pañales. Este país no ha madurado al respecto. Hemos llevado a la cárcel a personas por hacer canciones, por hacer temas los titiriteros hace unos años, y realmente pues creo que este país tiene que madurar mucho en ese sentido, y es porque le hace falta una conversación sosegada sobre el asunto al respecto. ¿Niegas haber testeado unas riquillas a costa de los límites del humor? ¡Qué innovador, eh! Al igual que en la novela de Eco, una pregunta sobrevuela la obra. Si la risa es la diversión del hombre sencillo, ¿es permisible reírse de todo? ¡La risa mata el miedo! Y sin miedo no puede haber fe. Porque sin miedo al diablo no hay necesidad de Dios. Esa misma pregunta, esa misma frase prácticamente cierra la obra, ¿no? El hombre sencillo es el que se ríe. Yo creo que todo el mundo debería reírse. Nosotros somos unos animales que hasta de nuestras propias penas, para salir de ellas o de nuestra tristeza, le buscamos el antídoto que tenemos es reírnos, ¿no? Hasta de nosotros mismos. Nos podemos reír de todo. En la misma obra, nosotros esta conversación la tuvimos muchísimo antes del montaje y todo. Lo que llegamos a conclusión es que habrán cosas de muy mal gusto, estamos de acuerdo, pero no por eso se puede asesinar a la gente. Tomemos por asesinar, pues censurar a la gente o prohibirle a la gente que se ría de eso. Pero tristemente también se ha asesinado por cosas así últimamente. Desde lo de Charlie Hebdo hasta pues la matanza de Londres también. ¿Cuál es la risa, Guillermo? Estoy flipando yo. Nosotros creo que deberíamos agradecer y complacernos de que como cultura occidental que somos, eso lo hayamos superado. No querer volver a eso. El hermano Berengario es famoso por divulgar cierto tipo de cultura, siempre y cuando se vea recompensado. Entiendo. ¿Sabes lo que digo? Tú no te enteras, no tienes edad para esto, que le gusta que le acaricien el botafumeiro. Que le froten los versículos, Atzo. ¿Hemos entendido? Hubertino, Les oigo yo haciendo concilio de manubrios por las Hubertino, tardes. por favor. Escucha.